Capítulo 1435. La bienvenida a la nueva vida. Se limitó a reírse de sus palabras y permaneció inmóvil con la mirada fija en el gran vientre. Era como si pudiera ver a través de la nueva criatura en su interior. Al mismo tiempo, los árboles cadáver del valle habían hecho varios intentos más que resultaron todos fallidos. Simplemente no pudieron acercarse al cadáver. Riego, ¿a qué esperas? Date prisa y sálvalo. Se puso bastante ansiosa por estos árbol cadáveres, a diferencia de Likille, que era completamente indiferente. Él no le prestó atención mientras sus ojos se volvían incomparablemente profundos para contemplar la nueva vida. Después de un largo tiempo, suspiró suavemente y dijo: tal vez esta cosa esté conectada a mí por el destino, ya que el nuevo impulso comenzará gracias a mí. Dicho esto, tiró de Xiaoxiao y saltó al valle. Su repentina intrusión alertó a todos los árbol cadáveres del lugar. Se volvieron y miraron a los dos con sus ojos llenos de energía mortal. Cualquier otra persona se asustaría ante esas pupilas. Los que fueran tímidos perderían la cabeza del horror. Cuando el dúo se acercó, los cadáveres cercanos les rugieron con un comportamiento feroz, como monstruos viciosos. ¿Qué están tratando de hacer? Se asustó y tuvo que dar un paso atrás. Proteger la nueva vida. Dijo rotundamente. A sus ojos, somos forasteros, una amenaza para la nueva vida, así que no nos dejarán pasar. Oye, somos gente buena que quiere salvar la pequeña vida del vientre. Inmediatamente levantó la voz y les dijo: este rey Ego lo salvará. A pesar de sus palabras, los árbol cadáveres que bloqueaban el camino siguieron gritando con saña y no dejaron que los dos dieran ni medio paso más. No entienden lo que dices. Likille sonrió y sacudió la cabeza. Los marchitos pueden entender, pero los árbol cadáveres no. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó ansiosa, ya que se sentiría muy arrepentida si llegaban tarde a salvar al bebé. Él respondió lentamente: prepárate. No me rechaces, déjame entrar. ¿Qué? Ella se sobresaltó debido a la confusión. Likille explicó: solo sigue tu corazón y no me rechaces. Te ayudaré a ver lo preciosa que es tu línea de sangre. De acuerdo. Ella no se lo pensó dos veces y aceptó de inmediato debido a su considerable confianza en él. Puso la palma de la mano en su frente. En esta fracción de segundo, su majestuosa vitalidad se vertió locamente en su cuerpo como una inundación. En un breve momento, pequeñas explosiones estallaron dentro de su cuerpo. Ella no lo rechazó y se dejó llevar por la corriente. Dondequiera que la vitalidad de Likille llegaba, la suya la seguía. Wash. Todo su cuerpo se iluminó y surgieron halos brillantes a su alrededor. Estos halos comenzaron a girar. Además, dentro de estos halos había unas cegadoras y magníficas llamaradas solares. Con su rotación, cada halo parecía su propio gran mundo que podía albergar trillones de existencias. Cuando empezaron a pulsar y a extenderse como la cola de un pavo real detrás de ella, se abrieron 3000 grandes mundos detrás de ella. Su brillo envolvía todo el mundo. Todo el proceso la hizo parecer bastante elevada. Wash. Un mundo sin igual se abrió detrás de ella con la sombra de un gran árbol. Este árbol era inimaginablemente grande. Cada hoja llevaba una estrella propia con galaxias flotando alrededor de las ramas mientras que los mundos colgaban por encima. Parecía un árbol del mundo, el comienzo de toda la vida. Cuando este mundo épico se abrió, también tenía el aura digna y sagrada de Xiaoxiao, haciéndola parecer como si fuera la gobernante de todas las creaciones. Con la aparición del árbol, todos los árbol cadáveres miraron a Xiaoxiao con reverencia. Rápidamente retrocedieron y no se atrevieron a permanecer cerca de ella. No era solo por el respeto a su aura. Lo más importante es que parecían tener miedo de mancharla con su asquerosa aura. A sus ojos, incluso una pequeña hebra de su energía asquerosa tocándola era una blasfemia. ¿Por qué pasa esto? Xiaoxiao estaba muy confundida por las acciones de los árbol cadáveres. Likille reveló: ¿por qué tu línea de sangre es sagrada y tienen miedo de mancharte? Es un sentimiento instintivo, por lo que no se atreven a acercarse. Retiró la palma de la mano, pero la luz alrededor de su cuerpo continuó. Le ordenó: quédate aquí, no te acerques pase lo que pase. Ella asintió rápidamente. Entiendo, ve a salvar al bebé. Likille avanzó lentamente mientras miraba el gran vientre. Abrió su palacio del destino y el pilar, el árbol, el caldero y el manantial de la vida aparecieron al mismo tiempo una vez que se acercó al cadáver que yacía sobre el árbol. Dejó que el pilar y el caldero protegieran su izquierda y su derecha. Después de que aparecieran las 4 imágenes del palacio del destino, estuvo aún más cerca del cadáver. Crack. Un terrorífico rayo salió disparado hacia él sin piedad.
Sin embargo, el pilar de la vida le protegió inmediatamente y absorbió este tipo de energía. Crackle. Crackle. Un estallido de truenos sonó. La nueva vida desató con locura un torrente implacable de rayos. Un relámpago tan feroz podría convertir a cualquiera en cenizas. Sin embargo, las runas aparecieron en el pilar de la vida. Bajo su protección, no importaba lo terroríficos y poderosos que fueran estos rayos. No podían llegar a nada ni eran capaces de herir a Likille debido a que la runa del vacío antiguo era capaz de devorar todos los rayos y maldiciones. Mientras el pilar de la vida aguantaba el torrente de rayos, Likille se dirigió lentamente hacia el cadáver tumbado. ¡Puf! La nueva vida en el vientre desató una llama interminable. Este era el inigualable fuego de la vida, que era capaz de quemar todo en este mundo. Sin embargo, el caldero absorbió rápidamente esta poderosa llama sin dejar la más mínima chispa. Sin embargo, la nueva vida continuó enviando locamente más llamas, como si quisiera destruir cualquier cosa que se acercara. Clank. Todo fue inútil tras el sonido de un chasquido de cerradura. El fuego furioso no podía dañar el caldero de Likille en absoluto, ya que el capítulo primordial del Dao celestial había fortificado el caldero. Las ramas de su árbol de la vida se abalanzaron hacia el vientre que sobresalía. Lo acariciaron suavemente con su aura de vida como el regreso de la primavera. Cada suave toque podía derretir la nieve. Era suave y delicado, con gran vitalidad, y calmaba la inquieta forma de vida de su interior. Poco a poco se fue haciendo efectivo. La vida inquieta se calmó y tanto el rayo como las llamas se disiparon lentamente. En este momento, Likille estaba de pie junto al cadáver. Xiao Xiao, con el corazón colgando de un hilo, finalmente dio un suspiro de alivio después de ver esta escena. Incluso los árbol cadáveres se sintieron aliviados. No atacaron a Likille ya que sabían lo que intentaba hacer. Capítulo 1436. El nacimiento de la nueva forma de vida. Después de estabilizar al bebé dentro del vientre, Likille sacó el caldero celestial de la miríada. Con un zumbido, se abrió y sus llamas saltaron. Likille giró casualmente su mano, permitiendo que el fuego se posara en su palma. De repente, se convirtió en un cuchillo helado mientras se preparaba para realizar una cirugía en este cadáver con el fin de sacar la nueva forma de vida. Xiao Xiao contuvo nerviosamente la respiración después de ver esto. Por supuesto, no fue la única, ya que el resto de los árbol cadáveres también se pusieron tensos. Observaban cada una de sus acciones y no se atrevían a respirar en voz alta para no perturbar su concentración. Afortunadamente, sus acciones eran magistrales. Cada corte mostraba su maestría con su perfección como un carnicero experto. Esto dio consuelo a los espectadores. La suave cirugía finalmente terminó cuando cortó el gran vientre. Una luz dorada surgió del interior. A continuación, sacó algo del interior, la fuente de este brillo cegador. Se parecía al sol que cuelga en el cielo. Éxito. Xiao Xiao se acercó rápidamente después de ver el proceso sin problemas. Se sobresaltó después de ver el objeto que estaba abrazando. No era un bebé como ella imaginaba. Al principio, ella pensó que esta nueva vida sería un bebé sin importar lo extraño que pudiera parecer. Sin embargo, estaba abrazando un loto hecho de carne. Los capullos aún no se han abierto del todo, ya que estaban fuertemente pegados. ¿Quién sabe lo que realmente estaba envuelto en su interior? Cada pétalo parecía la piel blanca y gorda de un bebé. Además, latía como si estuviera respirando. También se podían oír los latidos del corazón. Aunque no era muy fuerte, la gente podía oírlo claramente. Mientras miraba este carnoso capullo de loto, preguntó con incertidumbre. ¿Es esta la nueva vida? ¿Se puede llamar a esto un bebé? Era demasiado diferente de lo que ella imaginaba. Sí, esto es la nueva vida. Likille levantó este capullo de loto en alto con ambas manos y observó cuidadosamente cada detalle. Después de una observación meticulosa, Likille comentó emocionado. Esto es un milagro del mundo, la acumulación de todas las maravillas. No es solo la siguiente generación de árbol cadáveres, sino una verdadera obra maestra del cielo y la tierra. En ese momento, todos los árbol cadáveres se postraron lentamente en el suelo y adoraron la nueva forma de vida en sus manos. Ella preguntó con curiosidad. ¿Qué están haciendo ahora? Likille los miró y respondió insípidamente. Están saludando la llegada de su rey al mundo. Este es el rey sin corona de su raza, su soberano supremo. Este recién nacido representa el origen de su raza y anunciará una nueva esperanza para ellos, permitiéndoles tener realmente un linaje funcional. Tal vez sea capaz de convertirlos en una nueva raza. Ella lo miró fijamente y contraatacó.
Pero esto es solo un loto de carne, no parece que pueda convertirse en una nueva raza en absoluto. No, esto es solo la forma externa. Li Qiye sacudió suavemente la cabeza. Todavía no ha nacido formalmente. Una existencia como esta necesitaría gestarse durante otros 10 años o más. Solo ha nacido ahora porque no había otra opción, es un nacimiento prematuro. Cuando crezca de verdad, no tendrá este aspecto. Mientras miraba mejor, preguntó, ¿qué aspecto tendrá entonces? No podía imaginar el aspecto que tendría este loto en el futuro. Li Qiye abrió la boca para hablar, pero en ese instante, levantó ligeramente las cejas. Se oyó un crujido. Pequeñas raíces tan finas como la seda surgieron del suelo como serpientes. Después de que aparecieran, muchos de los árboles cadáveres del lugar desconfiaron de ellas y se retiraron rápidamente. ¿Qué son estas cosas? Xiao Xiao se sobresaltó y se asustó después de ver tantas raíces saliendo y contoneándose. Cuando aún estaba desprevenida, estas tiras de raíces se entrelazaron para formar una gigantesca palma. La gente se estremecía al verla, ya que parecía que podía abarcar el mundo entero. ¿Qué quiere? Xiao Xiao tenía un mal presentimiento mientras su expresión se ensombrecía. Li Qiye respondió rotundamente. Quiere llevarse la nueva vida. ¡No! No importa lo que sea, no puede llevarse al bebé. Xiao Xiao estaba ahora completamente alarmada. A pesar de su corta edad, su instinto maternal seguía brotando. Agitó su mano y apareció una matriz de espadas hecha de árboles. Clank. Los árboles en forma de espadas se abrieron paso con sus ramas. En un abrir y cerrar de ojos, esta gran formación apuntó sin piedad a la gigantesca palma. ¡Bum! Esta palma no se dejó intimidar. Presionó hacia abajo y al instante destrozó la formación de espadas y los árboles principales. Xiao Xiao no era ciertamente débil, pero esta palma era demasiado poderosa. Los paragones ordinarios no tenían ninguna posibilidad de resistir. Vamos. Se dejó llevar por su instinto maternal en este momento y no temía a ningún enemigo, independientemente de lo poderoso que fuera. Invocó casualmente otros 5 árboles divinos y atrapó la palma en su interior. Rumble. Poco después se produjeron explosiones. Sin embargo, estos árboles fueron cortados por la palma. Simplemente no pudieron frenarla en absoluto. Su cara cambió después de presenciar este poder, así que le dijo a Li Qiye, tenemos que coger al bebé y huir, es demasiado fuerte. Él la atrajo detrás de él y declaró insípidamente, no eres su rival, déjamelo a mí. Después de despachar el árbol divino de Xiao Xiao, la gigantesca palma desató un ataque que destrozó el vacío antes de alcanzar el loto de carne. Clank. En una fracción de segundo, Li Qiye tenía una espada en su mano. No se molestó en echar otra mirada antes de que surgiera una sombra de espada. En este momento, las leyes Dao se derramaron como cascadas celestiales. Cada una de ellas podía aplastar los cielos. Su himno resonó en el cielo mientras giraba hacia la palma. Fue un tajo sin ninguna técnica o variación. De hecho, tampoco utilizó mucha fuerza, fue un simple balanceo. Sin embargo, este tajo casual hizo que todo gritara. El poder del Gran Dao, el poder del cielo y la tierra, la fuerza de una miríada de seres, todo fue suprimido y desintegrado ante esta destrucción. ¡Puf! La gigantesca mano fue cortada instantáneamente sin suspenso. Fue sacrificada como un gallo que estira el cuello en su momento final. Cualquier existencia necesitaría presentar su cuello después de presenciar esta técnica de espada. Todas las raíces se rompieron inmediatamente y se clavaron en el suelo. El arma en su mano era la espada Dao que le permitía ser invencible en este mundo. Esta era la razón por la que esta arma era tan aterradora. Una vez utilizada en todo su potencial, podía suprimir y aniquilar todas las demás fuerzas. Crack. Más sonidos de crujido vinieron del suelo. Salieron aún más raíces comparadas con las de antes con un impulso aún más agresivo. A Li Qiye no le importó en absoluto. Ni siquiera pestañeó. Clank. La espada en su mano estalló de nuevo con su himno. Insertó la espada en el suelo. Clank. La espada negra volvió de repente a la vida con ilimitadas runas Dao fluyendo a través de ella. En un abrir y cerrar de ojos, estas runas se unieron con la espada Dao como centro para formar un capítulo Dao que se extendía continuamente. Rápidamente abarcó cada centímetro de este valle. Esta expansión no se detenía, como si quisiera engullir el mundo entero y aprisionarlo dentro del capítulo. Capítulo 1437. Protegiendo la nueva vida. El capítulo de la espada Dao continuó expandiéndose como si quisiera suprimir el mundo entero. Era una supresión absoluta. Incluso las fuerzas más fuertes encontrarían imposible resistirse.
XSHHH, bajo su poder, las raíces del suelo se marchitaron a una velocidad visible a simple vista. Habían perdido su soporte y se dispersaron por todo el suelo como granos de arena. Rumble. El mundo entero comenzó a temblar en ese momento. La tierra se volvía cada vez más violenta, como si se pusiera patas arriba. Parecía que un cataclismo se acercaba rápidamente. Un poder invencible estaba perforando la tierra para destrozar el capítulo Dao y su supresión. HMPH. Li Qiye resopló. Su vitalidad se precipitó mientras abría su mente y su mar de recuerdos. ¡Bum! Leyes Dao intocables taladraron instantáneamente el suelo como si quisieran penetrarlo completamente. ¡Bum! Un mundo sin límites surgió en un instante. Los anillos de plata en el cielo se volvieron brillantes e iluminaron el mundo entero. En este momento, la más fuerte de las auras envolvió toda la zona. Era extremadamente antigua, como si hubiera existido desde los albores del tiempo. ¡Bum! Li Qiye sacó una caja de bronce y la colocó sobre el capítulo, potenciándolo al instante. A continuación, colocó la linterna verde que albergaba la llama oscura justo debajo. Esta llama oscura que podía incinerar todo en este mundo a su orden saltó. No me importa dónde te escondes y no me importa si habrá reencarnación o no. Li Qiye pronunció fríamente. Si has renunciado a este mundo, entonces lárgate de aquí. Esta nueva vida fue traída a este mundo por mí, por lo que soy responsable de ella y seré su supervisor a partir de ahora. Nadie podrá interferir. A partir de ahora, soy responsable de su vida y su futuro. Interfiere y no dejaré que el capítulo Dao suprima este lugar. Incluso voltearé esta tierra y mataré todo. Confía en mí cuando digo que seré fiel a mi palabra. Sus prepotentes palabras resonaron por todo el mundo. Era la más grave de las advertencias, la más tiránica de las amenazas. Había tomado la decisión de quedarse con esta nueva vida. Nadie podría llevársela para no arriesgarse a formar una enemistad irreconciliable con él. En ese momento, utilizaría todos sus medios y su poder para aniquilar a sus enemigos. Mientras estuviera decidido, no importaba a quién se enfrentara. Incluso los dioses de los 9 cielos y los lords de los innumerables reinos deberían pensárselo 2 veces. Hay que tener en cuenta que para una existencia como el Cuervo Oscuro, los demás seres del mismo nivel comprendían que él se mantendría fiel a su palabra. Si los dioses intentaban detenerlo, mataba a los dioses. Si los demonios intentaban detenerlo, mataba a los demonios. La mano oscura tras las cortinas, el carnicero de los eones, el guardián de los 9 mundos, estos prestigiosos títulos no surgieron de la nada. Se construyeron sobre innumerables pilas de huesos y ríos de sangre. Todo se calmó finalmente tras su advertencia. Mientras fuera alguien que conociera al Cuervo Oscuro, no declararían la guerra fácilmente. Li Qiye declaró enfáticamente. Muy bien, a partir de hoy, soy el máximo supervisor de esta nueva vida. Xiao Xiao se quedó aturdida, ya que estaba abrumada por su actual naturaleza dominante. Era la primera vez que veía su autoridad. En los 9 cielos y las 10 tierras, solo él era invencible. Dominante, invencible, omnipresente, supresivo, solo podía utilizar estos adjetivos para describirlo en este momento. Puf. La llama oscura de la lámpara rezumó y empezó a incinerar todo lo que había en el capítulo del Dao. ZZZ, al final, la llama quemó el capítulo en este mundo. Luego volvió a la lámpara para que Li Qiye pudiera guardarla. Las leyes invencibles clavadas en el suelo también se retiraron a su mar de recuerdos. Ten en cuenta que estas leyes habían sido potenciadas por emperadores inmortales como Min Ren, Hong Tian, Qian Li y el Rey Dragón Negro. Esta potenciación hacía que este poder fuera eterno y tuviera un poder increíble. También guardó la caja de bronce. Con un himno, la espada Dao y su capítulo que suprimía este mundo desaparecieron también. Aunque el capítulo había cesado su tarea, había dejado un sello eterno en este mundo después de haber sido impreso por la llama oscura. Continuaría suprimiendo este lugar con un poder considerable y eterno, aunque más débil que el original. Tanto la espada Dao como la lámpara verde eran artefactos imparables. Uno podía imaginar su esfuerzo combinado en la creación de esta huella. Xiao Xiao finalmente se calmó y miró a Li Qiye. Vamos. Él rechazó rotundamente. No, tenemos que prepararnos para la nueva vida. Este será un hogar seguro para ella. Se quedará aquí. A ella le pareció sorprendente y se quedó mirando el loto de carne que tenía en la mano. ¿Nosotros, no lo llevaremos con nosotros? Li Qiye explicó. No, nació aquí por lo que necesita gestarse en este lugar. Si lo sacamos, sufrirá una deficiencia congénita. Debe quedarse aquí hasta que madure. Miró a su alrededor antes de afirmar.
Este lugar es su origen así como su raíz, crecerá fuerte en este mundo. Mientras miraba a la pequeña pulpa, preguntó con ansiedad. Pero es solo un bebé, ¿y si le pasa algo después de que nos vayamos? No te preocupes, ningún otro lugar es más seguro que este. Explicó él. Este será su hogar. Dicho esto, empezó a señalar el suelo, invocando un manantial. Un líquido dorado rezumó y se extendió por el valle. Transformó la tierra con cambios que hacían temblar la tierra, refinando todo el valle. No solo lo hacía apto para la nueva vida, sino que también pretendía convertirlo en una fortaleza inexpugnable. Después, dejó múltiples objetos para preparar la llegada de la nueva vida. Finalmente, convocó al grupo de medicinas inmortales. Respiraron profundamente después de salir. Después de mirar alrededor, el ancestro Ginseng murmuró. Ya veo, este es un terreno primario, no me extraña que no podamos absorber la majestuosa fuerza vital en Godalch. Li Qiye miró fijamente al grupo y dijo. 2 de ustedes se quedarán para cuidar de esta nueva vida. Lo haremos de forma voluntaria. Por supuesto, no los obligaré a quedarse aquí por nada. Las medicinas inmortales intercambiaron miradas. El primero en salir fue el árbol soldado. El árbol soldado declaró solemnemente. Nací para proteger y existo para proteger. Por lo tanto, me quedaré y protegeré. El alma viva celestial de la reencarnación también salió. He llegado a mi límite. Sería difícil hacer más avances, así que este lugar será mi sitio de descanso. Quién sabe, tal vez aún pueda abrirme paso aquí. Muy bien, entonces los dos se quedarán. Todavía podrán brillar un día y ver la era definitiva. Li Qiye asintió. Finalmente, dejó muchos tesoros para los dos. Después de destruir muchos linajes, tenía demasiados tesoros para contarlos. Después de ocuparse de todo, creó un loto de una ley suprema y colocó el loto de carne dentro. La flor de loto se cerró lentamente y se hundió en el manantial dorado, desapareciendo de la vista. Finalmente, apartó la mirada y le dijo a Xiao Xiao, nos vamos ya. El ancestro Ginseng y la peonía de la herida inmortal estaban muy tristes. Se despidieron del árbol soldado y de la peonía inmortal uno tras otro. Después de todo, siempre habían estado juntos desde los días en el jardín de los inmortales. ¿Quién sabe cuándo volverían a encontrarse después de la separación de hoy? Esta podría ser tal vez su despedida final, puede que nunca se vuelvan a encontrar. Adiós, hermanos. El árbol soldado y el alma vino tampoco querían esto, pero aún así se despidieron del grupo. Incluso los seres inmortales como ellos no podían evitar ser un poco sentimentales con los ojos húmedos al despedirse. Cuídense, puede que nos volvamos a encontrar algún día. Cuando llegue ese día, estoy seguro de que los dos brillarán magníficamente. Li Qiye también se despidió. Por supuesto, había algunos apegos ya que las dos medicinas le han seguido durante tanto tiempo. Si no fuera para proteger la nueva vida, sería muy reacio a dejarlas atrás. Al final, el resto del grupo saltó de mala gana a su palacio destino, y el dúo emprendió de nuevo su viaje. Capítulo 1438. Árboles secos y agua poco profunda. El mundo interior era bastante mágico. Había magníficos paisajes y algunos espectáculos inimaginables. Aquí, uno podía ver enormes cráteres que eran muy espectaculares. Sin embargo, también tenían una aterradora fuerza de succión que aniquilaba su entorno. En otro lugar, las llamas subían y bajaban caóticamente. La escena más aterradora era la de un volcán que desataba una lluvia de fuego en el cielo. La lava llovía y seguía quemando todo lo que había en el suelo. Era una escena devastadora. Una tierra completamente calcinada. En otro lugar había una cascada de plata que caía del cielo. Cuando corría por la tierra, parecía una galaxia de plata con pequeñas luces brillantes como pequeños elfos volando. Sin embargo, había un lugar aún más aterrador. Xiao Xiao y Li Qiye pasaron por un lugar determinado y escucharon un crujido. Ella vio enormes pozos de arenas movedizas con grano fluyendo hacia su centro y disfrutó mucho del espectáculo. Al principio, no le importó demasiado, pero al echar un segundo vistazo más de cerca, se sintió espantada. No eran granos de arena, sino un montón de pequeñas semillas del tamaño de las de sésamo. Eran las semillas que taladraban los cadáveres para convertirlos en marchitos en la cresta del árbol divino. La gran cantidad hacía que parecieran un río interminable. Uno nunca sería capaz de contarlas todas mientras rodaban alegremente en oleadas. ¿Cómo de aterradora era esta escena? Después de pensar en cómo todas estas semillas podrían llegar a la cresta del árbol divino, Xiao Xiao solo pudo estremecerse de horror. ¿No es esto un poco demasiado? La piel de gallina estaba por todas partes mientras decía.
Si todas estas semillas salen, incluso si todo en los 9 mundos muere, todavía no sería su turno. Sintió náuseas al pensar que las criaturas de los 9 mundos podrían convertirse en medio muertos marchitos. ¿Cómo puede ser tan fácil en este mundo? Li Qiye sonrió y dijo: las semillas que pueden sobrevivir son muy raras. Incluso se puede decir que las semillas que pueden convertirse en marchitos son una entre varios miles de millones. Hay un orden natural en este mundo, cualquier cosa que lo rompa atraerá la atención de los cielos villanos. Sonrió y señaló al cielo. No permitirá que sobreviva nada que se convierta en un desafío extremo al cielo. Inmediatamente, ella preguntó con curiosidad: ¿existe algo así en este mundo? ¿Los altos cielos están realmente vigilando? No sé si el alto cielo tiene ojos o no. Li Qiye se rió. Yo tampoco lo creo. Solo confío en que el propio mundo sea el juez. ¿Hay alguna diferencia? Se preguntó Xiao Xiao. ¿No son el mundo y los altos cielos lo mismo? Ambos son existencias hechas de leyes. No, son diferentes. Li Qiye sonrió y negó con la cabeza. La frase "los cielos tienen ojos" es demasiado graciosa, ya que su villano ser nunca se preocupa por el bienestar de ninguna existencia. Solo el juicio del mundo sería transmitido. No importa cuánto cambie el mundo, su juicio seguirá siendo el mismo. ¿Cuál es ese juicio del que hablas? En la mente de mucha gente, el término juicio del mundo era solo una idea general. Li Qiye no respondió a su pregunta, solo miró el horizonte lejano. ¿Quién sabe lo que estaba pensando? Continuaron viajando hacia un lugar muy mágico. Este parecía ser el punto más alto del mundo, una altura incluso superior a los 9 cielos. De pie aquí, uno podía alcanzar las estrellas del cielo. El cielo luminiscente estaba lleno de estrellas, dando lugar a una escena hermosa y espectacular. Los demás quedarían hipnotizados por sus maravillas. Había 12 grandes palacios en este elevado lugar. Eran de un tamaño inimaginable, llamarlos ciudades era más exacto. Uno de ellos podía contener varios cientos de miles de personas o incluso un reino entero. Era bastante impactante ver estos gigantescos palacios junto a este cielo estrellado. Esto era algo de los mitos, la morada de los inmortales. Tenían un brillo dorado como si estuvieran hechos de oro. Esta escena incitaba a la codicia y hacía palpitar los corazones. Los 12 palacios estaban conectados a la perfección con sus puertas cerradas. Parecía que no había forma de entrar. Era un tipo de formación con un gran potencial. Sin embargo, Xiao Xiao no podía comprenderlo en absoluto. ¿Es aquí donde viven los inmortales? Se estremeció al ver estos majestuosos palacios en el cielo. Li Qiye sonrió y respondió: ¿quién sabe si hay inmortales en este mundo o no? Sin embargo, estoy seguro de que no están aquí. Dicho esto, la llevó a través de los palacios y la formación indiscernible. Había un pequeño espacio abierto en el interior. No parecía nada especial, sobre todo si se tenían en cuenta los 12 palacios que lo rodeaban. La gente ignoraría completamente su existencia. Existía un estanque poco profundo que estaba a punto de secarse. El agua apenas llegaba al empeine. Tal vez sea más apropiado llamarlo charco. Junto a este pequeño charco había un árbol muy pequeño. Su aspecto marchito solo llegaba a la rodilla de Li Qiye y solo tenía un dedo de grosor. Había muerto hace mucho tiempo. Aunque algunas de las ramas todavía tenían hojas, estaba definitivamente muerto. Después de ver el charco y el pequeño árbol, Li Qiye murmuró: un lugar sin igual, digno de todos mis esfuerzos. Después de ver su expresión, ella supo que había venido a este lugar a propósito. Sin embargo, echó un vistazo alrededor y no encontró nada digno de mención. Este charco y el árbol seco parecían muy comunes. Este lugar definitivamente no era un terreno de tesoros. ¿Hay tesoros aquí? No es que ella no le creyera, pero este lugar era demasiado ordinario. Nadie lo miraría 2 veces después de venir aquí. Él respondió tranquilamente con una sonrisa: más que tesoros. Parecía que estaba seguro de la victoria y que todo estaba bajo su control. ¿Dónde? Miró cuidadosamente a su alrededor pero no encontró nada valioso. Respondió: algunas cosas no se pueden discernir a simple vista. Los misterios aquí requerirían generaciones de reflexión, incluso para el mayor genio. De hecho, esto también se aplicaba a él. A lo largo de los largos años, no pudo ver a través de él hasta que obtuvo la runa del vacío antiguo y el capítulo primordial del Dao celestial. Por supuesto, sabía perfectamente que este lugar tenía un secreto increíble, así como los objetos más extraordinarios de este mundo. Por desgracia, no había forma de obtenerlos antes de comprender los misterios. Antes de eso, solo sabía de su valor.
Más tarde, finalmente comprendió su verdadero significado. Esta fue una de las razones por las que vino al espíritu celestial. Por supuesto, no era culpa de Xiao Xiao que no pudiera ver los misterios. Su inteligencia seguramente no era el problema porque incluso los emperadores inmortales no podían entenderlos después de unas pocas miradas. Le dijo, hazte a un lado y observa. Rápidamente se alejó del charco. Li Qiye respiró profundamente y se puso de pie en el agua del charco que solo podía llegar a su empeine. Butch. Abrió su palacio del destino. Las 4 imágenes salieron e inmediatamente se dispusieron en las 4 esquinas del charco. El árbol de la vida parecía querer echar raíces aquí. El manantial de la vida quería convertir este lugar en una fuente. El caldero de la vida quería incrustarse más profundamente y convertirse en un volcán. El pilar de la vida se clavó directamente en el suelo como si quisiera conectarse con el cielo y la tierra. Es hora de empezar. Su mirada se desplazó ligeramente. Con un fuerte estallido, su vitalidad se disparó y se separó en 4 hebras que volaron hacia cada una de las 4 imágenes. Splash. Con su vitalidad alimentando las imágenes, el agua comenzó a brotar del manantial, llenando el estanque en poco tiempo. Si uno miraba con atención, encontraría que la gota de agua del manantial de la vida se había fundido por completo y se había convertido en una parte indispensable del manantial. El origen de la vida en el estanque estaba ondulando suavemente en el estanque de una manera muy tranquila. Parecía fundirse con este pequeño estanque. Tras la fusión, el agua del estanque se filtró inesperadamente en el suelo. El pequeño árbol cercano parecía estar absorbiendo el agua del estanque como si estuviera reseco. Capítulo 1439. Hoja de época. Butch. En ese momento, las ramas del árbol de la vida se abalanzaron hacia abajo. Sucedió lo increíble. Estas ramas perforaron el tronco del pequeño y marchito árbol. Hay que tener en cuenta que estas ramas ya tenían el tamaño del pequeño árbol. Sin embargo, el árbol marchito era como un pozo sin fondo insondable. Podía acomodar aún más ramas entrando en su cuerpo. Butch. El caldero de la vida derramó un fuego infinito que envolvió todo el árbol. La gente sospecharía que una sola chispa sería suficiente para convertir este árbol seco en cenizas. Sin embargo, no se incendió y permaneció completamente ileso. ZZZ, con el fuego de la vida envolviendo al árbol, el capítulo primordial del Dao celestial se convirtió en leyes que descendieron sobre su cuerpo. Aparecieron ráfagas metálicas que se imprimieron en el árbol en forma de misteriosas runas. Boom. Boom. Arcos eléctricos destellaron alrededor del pilar de la vida. Cada uno de ellos se enredó alrededor de una gruesa runa hecha de leyes profundas. Estos arcos de la runa del vacío antiguo saltaron al estanque. Se podía oír el chisporroteo de las corrientes mientras los arcos y sus runas perforaban el suelo antes de desaparecer de la vista. Butch, una serie de sonidos se produjo como si algo estuviera devorando el agua del estanque. Y así parecía ser, ya que el agua del estanque empezó a desaparecer. Todo desapareció en un corto período de tiempo. Xiao Xiao observó esta escena mágica y no tenía ni idea de lo que Li Qiye pretendía hacer. Crack. Después de succionar toda el agua del estanque, el árbol empezó a absorber el rayo del propio pilar, evidente por la corriente que atravesaba su tronco. Sal ahora. Li Qiye gritó y liberó toda su energía sanguínea. En este momento, parecía un poderoso dios demonio. Wosh. El árbol parecía estar completamente revitalizado en este momento. Claramente era todavía un árbol pequeño, pero emitía una sensación extraña e indescriptible. Uno podría pensar que estaba cubierto de hojas verdes y largas ramas rebosantes de vida. La antigua runa del vacío, el capítulo primordial del Dao celestial y el origen de la vida aparecieron al mismo tiempo en este pequeño árbol. Un sonido de algo que se desprende apareció mientras crecía una nueva hoja. Esta hoja verde no parecía extraordinaria en absoluto, pero su aparición inundó el mundo de vida. Los brotes parecían salir disparados de la tierra y crecían a un ritmo asombroso para dar frutos y flores. Todo estaba verde y vivo en esta coyuntura particular. Era inimaginable que una pequeña hoja tuviera tanta vida. Xiao Xiao se sumergió en este nuevo vigor como si se bañara en un océano de vida. Respiró profundamente y comprendió que esta pequeña hoja era un tesoro sin igual a pesar de no saber lo que era. Las ramas del árbol de la vida que habían perforado el árbol marchito salieron finalmente. Sujetaron suavemente esta única hoja de una manera muy natural y suave. Fue trasplantada al árbol de la vida como si este fuera su madre en primer lugar. Splash. El agua de la vida volvió al manantial de la vida, al igual que el rayo al pilar y el fuego al caldero.
La runa del vacío antiguo, el capítulo primordial del Dao celestial y el origen de la vida también volvieron a sus respectivos contenedores. Li Qiye reveló una sonrisa de satisfacción tras ver esta hoja verde colgada en el árbol de la vida. Después de tantos años de investigación, sus esfuerzos no se habían desperdiciado a pesar de haber tardado tanto en aparecer. Por fin había conseguido lo que necesitaba. Hoja de la época, por fin es mía ahora. Li Qiye sonrió. El trabajo duro finalmente ha dado sus frutos. Hay que sembrar antes de recoger la cosecha. La runa del vacío, el capítulo primordial, el origen de la vida y la hoja de época siempre habían sido un misterio con pocos registros. Tratar de encontrar alguna mención de ellos en los escritos era como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, a lo largo de las generaciones, solo había encontrado algunas pinturas de jade relacionadas con estos objetos. Además, las pocas frases que aparecían en ellas estaban incompletas. Incluso sus nombres nunca habían aparecido en el mismo lugar. Li Qiye era probablemente el primero que estaba en posesión de los cuatro al mismo tiempo. En una época lejana, el progenitor de la raza de sangre había obtenido el capítulo primigenio, pero ni siquiera él conocía la existencia de los otros tres. Mientras miraba la hoja que colgaba de su árbol de la vida, Li Qiye murmuró. Las cuatro imágenes del Palacio del Destino, una vez que comprenda sus misterios y los combine con estos cuatro objetos secretos, ¿quién en este mundo podrá captar las profundidades mejor que yo? Miró hacia el horizonte a través de los 9 firmamentos con una gruesa sonrisa. Volveré un día al fin del mundo y mataré a cualquier fuerza máxima que esté allí. Nadie podrá detenerme en esta generación. Xiao Xiao le miraba aturdida. Antes de darse cuenta, él se había convertido en una persona completamente diferente. Aunque no había agresión ni divinidad, estaba allí inmóvil a través del tiempo como si fuera el eterno dueño del destino. Finalmente, retiró su mirada mientras se sentía bastante bien y le dijo a Xiao Xiao, vamos, te llevaré a otro lugar. Ella se calmó y rápidamente fue junto a él. Antes de salir de este espacio, no pudo evitar mirar varias veces más los 12 palacios dorados de este lugar. De principio a fin, no se molestó en mirar los palacios. Era como si no tuvieran sentido para él. No pudo evitar preguntar, ¿qué son exactamente estos palacios? Dímelo tú. Él se dio cuenta de su mente inquisitiva y se detuvo mientras sonreía. Déjame ver. Ella no se dio por vencida y se apresuró a avanzar frente al palacio y luego lo observó cuidadosamente. Incluso golpeó las paredes. Después de un largo rato, volvió a su lado y dijo, estos 12 palacios dorados de aquí, me parece que son los 12 palacios destino a juzgar por sus apariencias y auras. Esto le pareció bastante sorprendente. Si realmente eran palacios destino, ¿qué significado tenía todo esto? Estás muy dotada. Él mantuvo su sonrisa y no le contestó. Deja de alabarme, ya sé que soy una superdotada. A ella no le gustó su respuesta y le miró mal. Vamos al lugar que has querido visitar. Li Qiye actuó como si no notara su descontento. Ella pensó en algo y soltó. ¿Dónde? ¿El lugar que mencionaste antes? ¿Está realmente aquí? De vuelta a la cresta del árbol divino, Terminus había hablado de un lugar, pero Li Qiye la interrumpió enseguida. Pensó que aún pasaría algún tiempo antes de que la llevara allí, así que no estaba preparada para esto. ¿Qué es mi sangre? Se sintió un poco nerviosa. Todo el tiempo quería saber más sobre su línea de sangre, pero esto era demasiado repentino. Él se dio cuenta de su apariencia nerviosa y sonrió mientras acariciaba su suave cabello. No te preocupes, todo irá bien conmigo. Solo tienes que dejarte llevar. Sus palabras fueron una medicina que la tranquilizó. Su mente, ligeramente asustada, desapareció rápidamente. Capítulo 1440. Línea de sangre despertada. La llevó a través del cielo estrellado. Había tantos celestiales en este vasto mundo que no podía cruzarlos todos en un corto período de tiempo a pesar de su gran velocidad. Finalmente, llegaron a un lugar concreto. Era un mundo gélido de hielo que contenía un aura de muerte. Fuera de las estrellas, este espacio estaba vacío y solitario. Podría haber una galaxia aquí, pero estaba sin movimiento, dando la sensación de que este era un mundo olvidado. Este espacio estaba completamente desolado, sin ningún signo de vida. Estaba formado por innumerables estrellas en la formación de una vorágine. Sin embargo, estaba completamente vacío de luces estelares, solo se podía ver una escena de color gris. A primera vista se podía decir que esta galaxia estaba muerta. Debido a su estado actual, esta vorágine giraba lentamente, como si tardara millones de años en dar una vuelta completa.
No se trataba de un aura corrosiva de muerte, sino de un silencio eterno que permanecerá inmutable durante años. El mero hecho de permanecer un momento en este lugar volvería loca a la gente. Su naturaleza macabra quitaba el aliento. ¿Este es el lugar?, preguntó Xiao Xiao, para su propio asombro. Pensó que la llevaría a un lugar magnífico o misterioso y no a este espacio de quietud mortal. Sí, es aquí. Li Qiye dijo rotundamente. Aquí es donde puedes encontrar tu fuente, las propiedades mágicas y el origen de tu línea de sangre. ¿Cómo lo hago? Ella no pudo evitar afirmar. Esta es una zona muerta, todo aquí está muerto. La vida, el gran Dao, las leyes universales, otras fuerzas, todo está muerto ya. Realmente le costaba respirar en este lugar y estaba a punto de volverse loca por el aura opresiva. ¿Cómo puede haber renacimiento sin muerte? Li Qiye sonrió. Las dualidades de muerte y renacimiento. Para una vida, solo hay reencarnación después de la muerte. Solo este lugar te permitirá encontrar tu raíz. ¿Estás diciendo que mi línea de sangre renacerá a través de la muerte? La inteligente muchacha comprendió inmediatamente lo que estaba insinuando. Esa es una forma de decirlo. Contestó. Ve, no tienes que tener miedo ni rechazarlo. Solo sigue tu corazón y tus sentimientos. Independientemente de lo que veas o sueñes, no tengas miedo ya que yo estoy aquí. Garantizaré tu seguridad. Se sintió aliviada ya que nada ofrecía más consuelo que la seguridad de Li Qiye. Él tenía suficiente fuerza para ser su respaldo. Incluso si el cielo se cayera, mientras él estuviera cerca, ella podría permanecer sana y salva. Finalmente, respiró profundamente y entró en la vorágine del centro de esta galaxia. Cuando estuvo en medio de este lugar, miró a su alrededor y no pudo ver lo que podía ofrecerle. Gritó a Li Qiye. ¿Qué hago ahora? Él respondió con una sonrisa. Es muy sencillo, solo libera tu energía sanguínea de forma natural. No tienes que dejarla estallar ni nada por el estilo. Esto no es una batalla, solo estás tratando de encontrar tu raíz. Deja que se derrame como la lluvia tranquila de la primavera. Después de escuchar esto, Xiao Xiao se sentó en una postura meditativa en el centro. Su verdadero destino apareció y su energía sanguínea fluyó. Su energía era muy poderosa. Aunque la liberaba de forma natural, seguía brotando como un gran río. Sin embargo, era muy suave, sin olas. Fluyó lentamente de forma paciente y pacífica. Esta energía fluyó hacia la galaxia. Sin embargo, esta galaxia era simplemente demasiado grande, se necesitarían muchos años antes de que pudiera llegar a todos los rincones. Por supuesto, desde que Li Qiye se lo había dicho, no tenía prisa. Parecía que estaba dormida y en trance mental. Sentía que estaba viajando en el tiempo a una era extremadamente antigua. Li Qiye sonrió mientras la observaba desde la distancia, prestando atención a su concentración y a los pequeños cambios. Tenía una gran confianza en ella. A pesar de su tierna edad, su falta de experiencia y su inferior corazón Dao en comparación con Ruyan y Jianxi, Li Qiye seguía teniendo grandes esperanzas en ella. Ella era un jade tosco que necesitaba ser pulido. Sin embargo, un pequeño cambio le permitiría brillar. Antes de darse cuenta, su energía sanguínea se fusionó con la mitad de la galaxia. Al principio, el flujo gradual hizo que pareciera que tardaría mucho tiempo en integrarse por completo. Sin embargo, inesperadamente alcanzó el punto medio con bastante rapidez. Era tal y como había dicho, su energía sanguínea era la suave lluvia de la primavera que llenaba lentamente la galaxia. Durante este proceso, la galaxia inicialmente gris comenzó a volverse roja con su energía sanguínea. Sin embargo, no era realmente el color del rojo, era más bien un rubí. Su tonalidad era brillante y hermosa de una manera impresionante. En este momento, la galaxia parecía estar despertando. Parecía ser un rey del renacimiento, ya que todo se estaba llenando de vida y poder. Después de una inmensa espera, la vida finalmente apareció en la galaxia muerta. ¡Boom! La galaxia muerta entró en erupción de repente. Un maremoto de altura infinita salió disparado hacia el cielo y barrió el vacío. Parecía como si una antigua existencia estuviera despertando en este momento. Xiao Xiao abrió de repente sus ojos, que ya no tenían la apariencia de una jovencita. Parecía que había experimentado 1000 millones de años de vicisitudes. Rumble. El mundo tembló durante un breve período de tiempo. Incluso las estrellas que colgaban del cielo crujían como si estuvieran a punto de caer en cualquier momento. Había una tormenta sin precedentes que se extendía por esta galaxia roja. El cielo y la tierra temblaban bajo esta furiosa tormenta junto con todas las existencias.
El mundo exterior en la cresta del árbol divino también temblaba por estas explosiones. Era como si un terremoto se aproximara. No solo los marchitos estaban pálidos de miedo, también los cultivadores visitantes. Un aura majestuosa se elevó hacia el cielo de la cresta. Contenía una fuerza vital inimaginable que atravesaba las nubes como si quisiera derribar todas las estrellas de arriba. ¿Qué está pasando? Este acontecimiento repentino dejó a todos asustados. Incluso los dioses monarcas fueron sacudidos después de sentirlo. De vuelta a la ciudadela de la cresta divina, Terminus abrió los ojos y murmuró: «¿Qué línea de sangre tan antigua, el origen de los treantes?». De vuelta al mundo desconocido del espacio ilimitado, Liquille seguía sentado mientras observaba tranquilamente el desarrollo. En este momento, la galaxia y la furiosa tormenta no se encontraban en ninguna parte. Todo se había calmado e incluso Ye Xiaoxiao había desaparecido. Un antiguo árbol de un tamaño demasiado monstruoso para describirlo apareció en su lugar. Debe ser el árbol número 1 del mundo. Las galaxias flotaban a su alrededor junto con miríadas de mundos. Trillones de existencias vivían bajo este árbol todopoderoso. Sus hojas podían sostener estrellas y sus ramas podían atravesar las limitaciones temporales. Capítulo 1441. Árbol primordial del Nirvana. Debajo de esta especie de árbol imponente había bestias auspiciosas atrincheradas. Había hierbas inmortales legendarias por todas partes, mientras que deidades intocables vivían en lo alto de las ramas. Parecía que este árbol se había convertido en 3000 mundos. Tener este árbol era tenerlo todo. Esta es la línea de sangre más antigua, es demasiado antigua para cualquier registro. Liquille se rió. No importa si todo está muerto o se ha convertido en cenizas. Aunque no exista nada más, esta línea de sangre seguirá siendo transmitida. Parecía estar disfrutando de su propia obra maestra mientras miraba el árbol y reveló una sonrisa satisfactoria. El viejo árbol se ha convertido en cenizas junto con su fuente de línea de sangre. ¿Quién iba a pensar que esta línea de sangre seguiría transmitiéndose? Esto es simplemente increíble, pero supongo que es algo que puede superar el sentido común en sí mismo. Prácticamente no había registros sobre la línea de sangre de Ye Xiaoxiao. Liquille solo escuchó algunas leyendas sobre ella aquí y allá. Sin embargo, solo había unas pocas palabras o frases, era imposible de rastrear. Además, la mayoría de ellas eran falsas y estaban lejos de la verdad. Al principio, no estaba seguro de su línea de sangre, ya que nunca había aparecido. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, estaba más seguro. A pesar de las dudosas leyendas, eso no significaba que esa línea de sangre no existiera. Después de tantos años, por fin había vuelto a aparecer en este mundo. Se trataba de la línea de sangre más singular de los treantes, su sangre de origen que había estado ahí desde los viejos tiempos. Al cabo de un rato, el árbol que manchaba el cielo desapareció mientras Ye Xiaoxiao permanecía sentada en una postura meditativa dentro del vorágine. La galaxia se oscureció lentamente. Incluso el color gris ya no estaba allí. En este momento, el cielo seguía tranquilo como antes, seguía siendo un mundo de muerte que dejaba a los demás sin aliento. Finalmente abrió los ojos. Seguía siendo la niña de 14 años con un par de ojos inocentes. Xiaoxiao seguía siendo ella misma. Lo único diferente era la energía sanguínea que fluía por ella. Era extremadamente antigua y emitía una sensación simple pero eterna. Si uno no pudiera ver a la persona y solo su energía sanguínea, tomaría a Xiaoxiao por un ser antiguo que había vivido durante incontables años. Se levantó y toda la galaxia y sus estrellas se hicieron polvo al instante. La inmensa galaxia desapareció completamente como si nunca hubiera existido en primer lugar. Xiaoxiao vio esto y se quedó aturdida durante un rato. Le llevó algún tiempo recuperar la cordura. Volvió al lado de Liquille solo para dejar que la observara antes de sonreír. Felicidades, felicidades, tu sangre finalmente ha despertado de verdad. Este lugar era necesario después de todo. ¿Cuál es el nombre de esta línea de sangre? Ella frunció suavemente el ceño y pareció mucho más madura que antes. Es una indocumentada. Liquille reflexionó un poco antes de responder. Sin embargo, hay algunas leyendas y mitos sobre ella. Puedes llamarlo el árbol del Nirvana Génesis o línea de sangre del Nirvana Génesis. Murmuró. Línea de sangre del Nirvana Génesis, ella no estaba muy familiarizada con este nombre aunque su línea de sangre había despertado. Liquille habló con una sonrisa. Es hora de volver, ya llevamos mucho tiempo aquí. Consideraba este viaje bastante fructífero ya que había obtenido todo lo que quería. Ahora, solo quedaba una preocupación, más.
Después de conseguir resolver este asunto, sería el momento de dejar el espíritu celestial con su Yongwan. De acuerdo. Xiao Xiao asintió en silencio. Incluso su ser hablador estaba ahora extrañamente callado. El despertar de su línea de sangre le había traído demasiadas cosas, y no podía digerirlas todas de inmediato. Mientras tanto, Godald se había vuelto repentinamente muy animado con cultivadores que llegaban de todas partes. Aunque los cultivadores visitaban Godald normalmente, la gran cantidad de visitantes que llegaron de la noche a la mañana no tenía precedentes. No era solo porque alguien como Men Zentian hubiera llegado. En solo una noche, algunas noticias secretas se extendieron a un ritmo asombroso a través del espíritu celestial. Se ha encontrado una medicina inmortal eterna en la cresta del árbol divino. Nadie sabía quién había difundido esta información tan rápidamente. En resumen, mucha gente lo escuchó de inmediato. Una medicina inmortal para la vida eterna. Nadie se atrevería a descartar este rumor. Inmediatamente informaron a los ancestros de sus sectas. Esto era especialmente cierto para los linajes poderosos, ya que lo valoraban más que cualquier otra cosa. La inmortalidad era el objetivo de muchos reyes dioses e incluso emperadores inmortales. Por lo tanto, cualquiera se vería obligado a prestar más atención después de escuchar esto. Aunque nadie sabía de dónde procedía esta información, muchos decidieron creerla. Todos sabían que la cresta estaba llena de medicinas espirituales de la más alta calidad. Si existía una raíz para la inmortalidad, tenía que estar en la cresta divina. A pesar del escepticismo inicial, muchas grandes potencias decidieron enviar a sus discípulos allí. Algunos grandes personajes de la generación anterior también acudieron personalmente. Preferían creerlo antes que perder la oportunidad. Incluso si no existiera, no perderían nada por visitar Godalps. Sin embargo, obtener la medicina de la inmortalidad sería la mayor de las cosechas. Esta era la mentalidad que tenían los cultivadores, haciendo que la cresta se llenara de gente y se volviera excepcionalmente animada. El continente en calma estaba bastante alborotado con barcos que iban y venían. Algunos surcaban las olas mientras otros cruzaban el cielo. Rumor. Mientras muchos viajaban hacia el continente, una fuerte explosión detonó a lo largo de las costas y levantó un enorme maremoto, sacudiendo el mar. Esta repentina explosión conmocionó a mucha gente. Utilizaron su mayor velocidad para salir corriendo ya que pensaban que había aparecido un monstruo marino. Splash. Los picos se elevaron repentinamente desde abajo. Un enorme continente apareció de la nada en el mar. Era enorme con colinas onduladas y animales. Los picos más altos estaban cubiertos de niebla y nubes mientras las cascadas corrían directamente hacia el fondo. Para asombro de la multitud, esta particular extensión de tierra surgió de repente del mar. No sabían en absoluto de dónde procedía. ¿Esto es un paraíso? Los majestuosos paisajes atrajeron las miradas de muchos cultivadores. No, no lo es. Un viejo parangón se fijó en una tabla en una montaña concreta de este continente y exclamó sorprendentemente: «Es la isla marcial verdadera». La isla marcial verdadera. Muchos se sorprendieron al escuchar este nombre. Muchos habían oído hablar de esta isla en espíritu celestial, pero muy pocos eran capaces de verla en persona. En espíritu celestial, había una frase popular: los espíritus encantadores tienen el pabellón celestial y los demonios marinos tienen la isla marcial verdadera. Se refería a dos linajes que siempre han sido muy discretos. La isla marcial verdadera fue creada por el dios marcial verdadero del mar. Era extremadamente misteriosa y se rumoreaba que era capaz de moverse, por lo que podía aparecer en cualquier lugar del espíritu celestial. A pesar de su naturaleza escurridiza, nadie se había atrevido a subestimar su poder. Cuando se habla de la fuerza de la isla, hay que empezar por el dios del mar. Según los relatos, era de la misma época que el emperador inmortal Minren. Se decía que después de que el emperador ascendiera al trono, el verdadero dios marcial del mar le desafió. La batalla que se produjo fue un choque de cielos. Los 9 mundos temblaron por ello. Aunque no muchos estaban cualificados para verla personalmente, se rumorea que fue un empate. Debido a esto, los demonios del mar elogiaron a Marcial Verdadero como el único dios del mar comparable al primer dios del mar. Capítulo 1442. Comienza la confusión. La aparición de la isla Marcial Verdadera atrajo mucha atención además de suscitar muchas especulaciones. En un corto período de tiempo, aparecieron opiniones contradictorias por todas partes. Todo el mundo sabía que esta isla era móvil y podía aparecer en cualquier lugar del mundo del espíritu del cielo. Sin embargo, rara vez se mostraba al mundo.
Por ello, pocos la habían visto en persona. Normalmente, era completamente imposible de rastrear, por lo que nadie sabía dónde estaba. Por ello, este poder estaba lleno de misterios. Hoy, su repentina aparición en Godalt hizo que mucha gente sintiera curiosidad. Los más veteranos estaban aún más sorprendidos porque sabían que no aparecería tan fácilmente. Su aparición a la vista de todos significaba que un gran evento estaba a punto de ocurrir. La aparición de esta isla hizo que muchos pensaran en los chismes recientes. Un personaje de nivel ancestral se preguntó, ¿será que Godal realmente tiene una medicina de inmortalidad? En el segundo día, llegó una noticia aún más impactante. La diosa marcial verdadera viene personalmente a Godalps. Esta resonante noticia explotó por todo Godalps. Muchos personajes arrogantes se estremecieron. Algunos jóvenes nunca habían oído hablar de este personaje, así que preguntaron con curiosidad a sus asombrados mayores. ¿Quién demonios es la diosa marcial verdadera? Con una expresión pálida, un anciano agitado respondió lentamente. La hija del dios marcial verdadero del mar. Es una genio que una vez fue la candidata más probable para convertirse en el próximo dios del mar. Esta noticia dejó a mucha gente sin aliento. Los que conocían este nombre eran conscientes de lo significativo que era. La gente del mundo dejó volar su imaginación cuando ella entró personalmente en Godalps. Era la hija favorita del verdadero marcial. Se rumorea que a una edad temprana, ya había mostrado talentos ejemplares que incluso superaban a su propio padre cuando era más joven. Su cultivo también era extremadamente alto, por lo que era famosa en los 9 mundos. Mucha gente la tenía en alta estima y pensaba que era la que tenía más posibilidades de convertirse en el próximo dios del mar. De hecho, había rumores que afirmaban que era una certeza porque en aquella época, ella había usado el tridente de su padre y fue aceptada por él. Después de todo, el tridente no aceptaría a alguien solo por ser la hija del actual dios del mar. Obtener su reconocimiento significaba que tenía el potencial de convertirse en un dios del mar. En aquella época, con su padre y la protección de su legión, además de ser aceptada por el tridente, parecía que convertirse en un dios del mar era casi un hecho. Sin embargo, por razones desconocidas, la diosa marcial verdadera desapareció de repente. Nadie la había vuelto a ver, así que la gente dejó de hablar de ella. La gente se fue olvidando de la diosa. Nadie sabía por qué había desaparecido de repente en lugar de convertirse en el próximo dios del mar. Hoy, la diosa desaparecida había regresado para visitar Godalps. ¿Cómo no iba a sorprenderse la gente ante la llegada de una existencia así? Los demonios marinos estaban especialmente extasiados y aplaudían esta novedad. Su regreso tenía un gran significado para toda su raza. ¿Será que esta vez quiere convertirse en el próximo dios del mar? Esto significa que competirá contra la diosa de los 7 marciales y el príncipe del escudo del mar. Algunos demonios marinos se alegraron y otros se entristecieron. En medio de todas las discusiones, alguien había llegado a Godalt en este día en particular. Esta mujer con un comportamiento inigualable descendió desde arriba como un inmortal de los 9 cielos. Cualquiera se desmayaría después de estar en su inigualable presencia. Hada de la garra lunar. Un monarca dios vio su figura suprema en Godalt y quedó inmediatamente cautivado. La noticia de su llegada se extendió por todo Godalt en un solo día, provocando el furor de todo el continente. Hada de la garra lunar. Algunos oyeron su llegada personal y respiraron profundamente mientras que otros empezaron a estremecerse. La mayor amenaza de Mencentian está aquí. Un monarca dios comentó lentamente. En esta generación, su mayor amenaza no es Liquille, es el hada garra lunar. Debe superar a una existencia invencible como ella o, de lo contrario, nunca se convertirá en emperador. La reputación de Centian era ilustre y era hermano del emperador inmortal Tacón. Sin embargo, su protagonismo fue completamente robado cuando apareció Garra Lunar. En espíritu celestial, ella era una leyenda y su orgullo. Antes de que la emperatriz Hongtian ascendiera, el hada ya era un personaje supremo en los 9 mundos. El emperador no estaba calificado para competir contra ella en absoluto. No era necesario decir más sobre la emperatriz, había derrotado a innumerables genios en su vida. Sin embargo, Garra Lunar fue capaz de convertirse en una de las rivales más fuertes de Hongtian. Esto era indicativo de su fuerza. ¿Qué está pasando en esta generación? Algunos prodigios se estremecieron tras escuchar esta noticia. Primero, está Mencentian, y luego el príncipe de la oscuridad y la diosa marcial verdadera. Ahora, incluso el hada de la garra lunar está fuera. ¿Quieren salir todos los evasores de la era? Muchos genios se sintieron abatidos con la aparición del hada en Godalps.
Algunos incluso se ahogaron en la desesperación. Alguna vez tuvieron aspiraciones en esta generación. Algunos querían convertirse en emperador, mientras que otros querían convertirse en el próximo dios del mar. Sin embargo, la aparición de estos grandes personajes decepcionó inmediatamente a estos genios de sangre caliente y los volvió locos. Sencillamente, no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse a estas existencias superiores. Tanto el trono como el tridente estaban completamente fuera de su alcance. Li Qiye sacó a Xiao Xiao del mundo interior y volvió a Pico de Grulla. Sima Yujian, que custodiaba la cima, suspiró de alivio tras ver su regreso a salvo. Su viaje había terminado, así que abandonaron la puerta de los inmortales. El maestro de la puerta los acompañó personalmente durante 500 kilómetros. Li Qiye agitó su mano y dijo rotundamente: «Volved». El maestro de la puerta se inclinó respetuosamente de nuevo y dijo sinceramente: «Cuando vuelvas a nuestra secta, te recibiremos con gran hospitalidad». Estaba realmente agradecido hacia Li Qiye. Li Qiye sonrió y negó suavemente con la cabeza. «Me temo que otro encuentro será difícil. Tienes que cuidar de ti mismo. Con suficiente suerte, podrás revitalizar tu secta. Si esto no es posible, seguirás por el camino de la decadencia». «Entiendo». El maestro de la puerta habló. «He grabado firmemente tus palabras en mi mente. Definitivamente haré todo lo posible para revivir la puerta imperecedera». Li Qiye simplemente sonrió. El maestro de la puerta tenía tanto habilidad como ambición. Por desgracia, había nacido en Godalch. Sin la suficiente suerte y ayuda de los demás, era más fácil decir que hacer para capear el temporal y revivir la secta. Nadie puede hacer nada sin los medios necesarios. Me detendré aquí entonces. El maestro de la puerta dijo: «Godalch brillará con tu presencia. Confío en que no tardarás mucho en ser capaz de estar en igualdad de condiciones al lado de alguien como el hada de la garra lunar». ¿Quieres decir que ella está aquí en Godalch? El joven hizo un gesto con los ojos después de escuchar esto. El maestro de la puerta respondió respetuosamente mientras inclinaba su cabeza. «Sí, Mengchen Tian, el hada garra lunar y la diosa marcial verdadera han llegado. Se rumorea que ha aparecido una medicina inmortal en Godalch». Recientemente, el abismo espiritual comenzó a moverse también y ordenó a muchos discípulos que la encontraran. Incluso el príncipe de las tinieblas ha salido, así que tal vez este tipo de medicina existe. Tal vez podrías intentar buscarla también. Sin embargo, después de recibir su mensaje, levantó la vista y vio que el grupo de Li Qiye se había ido hace tiempo. Se quedó allí durante mucho tiempo antes de suspirar suavemente y darse la vuelta. Aunque la segunda mitad del mensaje no fue escuchada, el trío se dirigió directamente a la cresta del árbol divino. Xiao Xiao preguntó: «Rey del ego, ¿por qué tienes tanta prisa?» Li Qiye guardó silencio por un momento antes de responder: «Quiero ver a alguien». ¿El hada de la garra lunar? Ella era bastante perspicaz a pesar de su corta edad. Ella notó el cambio en su expresión después de que el maestro de la puerta mencionara al hada. «Sí». Li Qiye asintió. «Tengo algunos asuntos pendientes que están atrasados». «Oh». Soltó Xiao Xiao. «No me digas que estás enamorado de ella». «Aunque nunca la he visto, he oído hablar de su belleza. Ella no es diferente de un inmortal». ¿Es porque has oído esto también que ahora tienes un enamoramiento unilateral con ella? Capítulo 1443. Intimidar al ancestro divino Terminus. Li Qiye no sabía si reír o llorar después de escuchar su ocurrencia, pero aún así optó por responder con seriedad. El hada garra lunar es realmente muy hermosa, es como una inmortal. Suspiró después de decir esto. Muyueli, qué nombre tan difícil de olvidar. Ya habían pasado por muchas cosas, así que ya era hora de que diera la cara. En el futuro, tenía que visitar el fin del mundo. Este podría ser un camino sin retorno, por lo que necesitaba resolver todos los rencores y asuntos del pasado. ¿Realmente irás a verla? Xiao Xiao encontró esto sorprendente. Se rumorea que después de haber adoptado un estilo de vida aislado, nadie ha podido verla cara a cara. Li Qiye solo se rió ante su escepticismo y no respondió. El trío llegó a la cresta del árbol divino una vez más y visitó la ciudadela. Toda la zona estaba actualmente en plena efervescencia. Se podían ver cultivadores por todas partes entre los bonitos picos y los profundos valles. El culpable era la noticia de la medicina inmortal. Después de que esta noticia se extendiera, todo el mundo trató de encontrar la medicina. Muchos cultivadores y alquimistas experimentados se dirigieron de inmediato a la cresta del árbol divino porque era el lugar más probable para que apareciera esta medicina inmortal. Por ello, el terreno normalmente desolado de este lugar estaba lleno de gente.
Aunque sabían que era bastante peligroso, especialmente los lugares más profundos con el riesgo de que las semillas los convirtieran en marchitos, aún así decidieron continuar su búsqueda. Esta era una oportunidad de hacer una fortuna, incluso si no podían usarla para ellos mismos. Venderla a otra persona significaba que podrían vivir el resto de sus vidas en paz. La llegada del trío a la cresta atrajo inmediatamente muchas miradas. Feroz está aquí. Alguien no pudo evitar gritar después de ver a Likille en la distancia. Likille era actualmente extremadamente notorio en todo el mundo. Cualquiera que escuchara su nombre se estremecería por dentro. Rápidamente le abrían paso. Dondequiera que iba se volvía silencioso ya que nadie se atrevía a cotillar sobre él. Después de que destruyera el avatar de Centian, muchos lo ponían al mismo nivel que Centian. Entre la generación más joven, tanto el príncipe del escudo del mar como la diosa de las 7 marciales fueron puestos un nivel más bajo que él en términos de fama. Oye, rey del ego, no me había dado cuenta de que ahora eres tan famoso y asombroso. Xiao se dio cuenta del ambiente tranquilo y reveló una sonrisa encantadora después de echar una mirada de reojo a Likille. En este momento, ella era la única que se atrevía a hablar con Likille de forma tan despreocupada. Likille respondió tranquilamente. Una persona invencible como yo debe ser ciertamente asombrosa. Por favor, basta de presumir. Cuando se trata de cumplidos, querrás una milla después de conseguir una pulgada. Xiao le miró con desdén. Puedes ser feliz todo lo que quieras ahora. Espera hasta que me convierta en un invencible padre árbol, lo primero que haré será derribarte por completo para que no puedas volver a levantarte. Dicho esto, la niña se puso agresivamente en postura con ambas manos en la cintura como si estuviera a punto de suprimir a Likille. Él simplemente sonrió y sacudió la cabeza después de ver esto. Aunque te conviertas en un invencible padre árbol, no, aunque te conviertas en un emperador inmortal, solo podrás ser presionada ante mí. Bah. Qué pervertido tan desvergonzado. Ella lo miró con ojos feroces como si quisiera matarlo. Pequeña, ¿a dónde se ha ido tu mente? Deja de pensar en esas cosas cuando eres tan joven, céntrate en el cultivo en su lugar. Se burló de ella con una sonrisa después de escuchar su extraña respuesta. Te voy a matar, rey del ego. Ella se enfadó como un gato al que le pisan la cola e inmediatamente se abalanzó sobre él. Likille se rió y siguió avanzando a un ritmo más rápido. El trío no tardó mucho en llegar a la ciudadela del árbol divino. No entraron todavía, ya que el ancestro Terminus, que se había borrado del cielo, abrió los ojos. Terminus miró a Xiao y dijo: Jovencita, felicidades, felicidades. El camino hacia el Gran Dao se ha abierto para ti. En el futuro, los treantes brillarán gracias a ti. Gracias. Xiao, naturalmente, sabía a qué se refería y se sintió bastante emocionada. Si necesitas algo en la ciudadela, ven a buscarme. Terminus se rió alegremente. Ya era un personaje que desafiaba al cielo, y solo se hizo más fuerte después de echar raíces aquí. Normalmente, incluso si un rey dios o alguien como Men Centian viniera personalmente, no les daría ni la hora. Sin embargo, tenía a Xiao en buena estima. Si no fuera por Likille, la habría hecho su discípula al instante y se habría convertido personalmente en su protector Dao para ver cómo se convertía en un imparable padre árbol. Inclinó la cabeza hacia un lado y reflexionó antes de preguntar. ¿Puedo buscarte para cualquier cosa? Sí. Mientras esté dentro de mis posibilidades, cualquier cosa está bien. Terminus volvió a reírse. Bien, tengo algo con que molestarte. Sus bonitos ojos parpadearon bellamente. Terminus respondió alegremente. Oigámoslo. Claramente la estaba mimando. Es muy sencillo. Xiao sonrió y señaló a Likille. Ayúdame a derribar a este rey ego y obligarle a someterse. HMPH, veremos y entonces puede seguir siendo tan arrogante. Terminus no dijo nada ya que no esperaba este tipo de petición por parte de ella. Bueno, me temo que no puedo ayudarte con esto. Finalmente dejó escapar una sonrisa irónica y movió suavemente su rostro de un lado a otro. Naturalmente, sabía a quién se enfrentaba. Aunque quisiera, carecía de la capacidad. HMPH, me acabas de decir que te busque por cualquier cosa, pero ahora cambias de opinión. Hizo un puchero y estaba claramente descontenta. Cualquier cosa fuera de esto. Terminus mostró una expresión avergonzada. Puedo encargarme de cualquier otra cosa en la cresta del árbol divino. No quiero nada más que esto. Xiao entonces murmuró. Solo quiero ver que el rey ego sea suprimido. Likille golpeó suavemente su frente y sonrió. ¿Cómo no va a haber otras cosas? Puedes preguntarle sobre dónde está la medicina inmortal y pedirle ayuda para conseguirla.
Oh, claro. Los ojos de Xiao Xiao se iluminaron con destellos. Terminus parecía bastante amargado después de escuchar esto, pero mantuvo su sonrisa irónica. Joven noble, tienes todo a tu disposición, así que sabes mejor que nadie si la cresta tiene una medicina para la inmortalidad o no. Los 9 mundos son solo lugares seculares, ¿cómo podría haber una medicina para la vida eterna? Esto solo surgió de algunos rumores infundados y tontos. ¿Realmente no hay una medicina para la vida eterna? Xiao Xiao tenía curiosidad por el tema ya que había estado escuchando sobre él después de llegar a Godalps. De verdad. Terminus volvió a negar con la cabeza. ¿Cómo podría existir este nivel de medicina en los 9 mundos? Si existe, los emperadores inmortales ya se la habrían llevado, no les tocaría a esos tontos. Xiao Xiao sintió que Terminus no necesitaba mentirle. Li Qiye se rió y añadió. Probablemente no haya ninguna medicina para la inmortalidad. Sin embargo, sé personalmente que hay una sorprendente medicina divina en la cresta del árbol divino. Por desgracia, mis recuerdos aún son vagos, creo que podría estar en algún valle. Bueno, Terminus dejó escapar una risa hueca. Yo tampoco sé mucho sobre esto porque la cresta del árbol divino es muy grande. Es así. Li Qiye sonrió. Has echado raíces aquí desde hace mucho tiempo, y sin embargo algo así puede eludirte. Joven noble, eres demasiado gracioso. Terminus volvió a reírse rápidamente. Solo soy un pequeño árbol con habilidades limitadas. La tierra bajo mi jurisdicción también es muy pequeña. La cresta del árbol divino es uno de los 12 cementerios, y es demasiado misterioso. Mi insensato yo no puede ni siquiera captar una pequeña parte de él. Terminus habló muy modestamente en este momento, ya que no se atrevía a mostrar la más mínima arrogancia frente a Li Qiye. En circunstancias normales, incluso los reyes dios tendrían que rebajarse ante él. Li Qiye solo sonrió. No continuó burlándose de él. Después de todo, no era omnipotente. Adiós. Xiao Xiao se despidió a Terminus mientras se dirigían a la ciudadela. Li Qiye tenía la intención de encontrar un lugar para que las dos chicas se quedaran y así poder ir a ver a alguien. Sin embargo, antes de que pudiera arreglar su alojamiento, fue detenido en el camino. Las calles de la ciudadela eran muy extensas, y sin embargo, fueron detenidos inmediatamente en este cruce. Un gran número de expertos les rodeó por completo. Capítulo 1444. La venganza del abismo. En poco tiempo, este cruce estaba completamente rodeado con Li Qiye en el centro. Fue asediado por varios cientos de expertos. Este acontecimiento repentino dejó a todos los demás cultivadores presentes ansiosos por ver lo que estaba pasando. La gente que rodeaba a Li Qiye era del abismo espiritual. Su agresividad mostraba su intención maliciosa. Li Qiye se rió sin importarle. No se sorprendió en absoluto. Un discípulo masculino salió del grupo. Era bastante guapo y galante. Estaba claro que se trataba de un increíble prodigio. Es Wang Yuxuan, el primer discípulo del maestro de bestias espirituales del abismo, el primer hermano del abismo. Cualquiera que tuviera un poco de influencia en el espíritu celestial conocía a este joven. Era porque prácticamente todos los cultivadores que visitaban Godalt iban a pedir ayuda al abismo espiritual. Wang Yuxuan sería la persona que recibe a todos estos personajes, por lo que muchos lo han visto antes. Algunos incluso tenían vínculos con él. ¿Eres el famoso Li Qiye? Yuxuan se adelantó y miró escalofriantemente a Li Qiye, mostrando claramente su intención asesina. ¿Pasa algo malo? Li Qiye sonrió, le daba pereza mirarle. Esta actitud arrogante e irrespetuosa alimentó la intención asesina de Yuxuan. En Godalt, ¿quién se atrevería a desobedecer su abismo? No importaba quiénes fueran en sus propias regiones, tenían que pedir ayuda al abismo en este lugar. Pero ahora, un forastero estaba actuando de forma tan presuntuosa que alimentó la voluntad de matar de Yuxuan aún más. Esto era un desafío directo al prestigio del abismo. Li Qiye, eres realmente sorprendente, un héroe de nuestros tiempos. Yuxuan dijo fríamente. Nuestro abismo también respeta a los héroes y prodigios del mundo. Sin embargo, las reglas no pueden ser dobladas. Godalt tiene sus propias reglas. Nuestro abismo te daría la bienvenida como invitado en Godalps. Sin embargo, viniste y protegiste a un asesino que asesinó a nuestros discípulos, sin mencionar que tú mismo mataste a más de 10. Tienes que darnos a nosotros, y a los fallecidos, una respuesta. No importaba si la gente lo conocía o no, en secreto alababan sus palabras razonables y elegantes. No empañaba en absoluto la reputación del abismo. Además, se miraron entre ellos y se lamentaron.
Li Qiye era realmente un hombre feroz, siempre mataba donde quiera que fuera sin escrúpulos, incluso si el oponente era de un linaje imperial o de una secta de dioses del mar. Ahora, en Grodal, incluso mataba a discípulos del abismo espiritual. Muchos cultivadores que venían siempre actuaban con sensatez hacia el abismo. Incluso el genio más increíble no se opondría a ellos. Después de todo, incluso un dragón fuerte tendría problemas contra una serpiente local. ¿Y? ¿Los he matado, y qué? Li Qiye mantuvo su sonrisa. No se molestó en negar su afirmación. Una respuesta tan casual dejó a todos sin palabras. Esto era fiel a su naturaleza prepotente. Era como si no necesitara una razón para matar a la gente y no pudiera importarle menos si su secta venía a por la retribución. La gente solo podía sonreír con ironía ante esta exhibición. No se molestó en dar explicaciones y solo mostró una actitud completamente indiferente. Feroz era realmente único, no le importaban las razones. Yuxuan estaba lívido porque Li Qiye estaba mostrando un desprecio absoluto por su secta. Respiró profundamente para reprimir la ira que surgía en su corazón y habló fríamente. Li Qiye, nuestro abismo sigue siendo un lugar razonable. Si nuestros discípulos se equivocaron, entonces muy bien, nos tragaremos esta ira. Sin embargo, si asesinaste a los inocentes, a tus propios compañeros de cultivo, y protegiste al asesino. El abismo tenía fama de ser un matón en Godalps. Sin embargo, la elección de palabras de Yuxuan fue muy apropiada y sensata. No era de extrañar por qué fue elegido para ser su sucesor, era realmente capaz de soportar esta responsabilidad. Li Qiye le interrumpió ya que le daba pereza discutir. No hay nada que hablar. Yo los maté, no necesito una razón para hacerlo. Habla si tienes algo que decir o échate un pedo si tienes gases. Incluso si estás aquí por venganza, actúa rápidamente. Estoy muy ocupado. Las mareas se han invertido completamente hoy. El abismo era conocido por ser el matón despiadado. Sin embargo, esta vez era la parte razonable, mientras que un forastero se había convertido en el opresor arbitrario. Bien, bien, bien. Yuxuan temblaba de ira por la actitud de Li Qiye. Se suponía que este era su papel, pero Li Qiye se lo había robado hoy. Esto no era algo que su abismo pudiera tolerar. Es bueno que lo hayas admitido. Habló fríamente. Como parte razonable, te daremos una salida. Primero, entrega al asesino, segundo, confiesa tu crimen a nuestro abismo. Mis superiores se alojan actualmente en una posada de la ciudadela, así que ve allí y entrégate. Mientras puedas hacer estas dos cosas, renunciaremos a este agravio por consideración a que eres un genio superior. Los ojos se lanzaron a todas partes por la confusión. Muchos no podían creer lo que oían. ¿Desde cuando el agresivo abismo era tan razonable? ¿El abismo acaba de cambiar su personalidad por completo? Un cultivador habló con incredulidad. ¿Desde cuándo es tan fácil hablar con ellos? Piénsalo, ninguna secta podía soportar que mataran a decenas de discípulos, y mucho menos el abismo con su despiadada reputación. En Grodal, era su lugar para alborotar, nadie tendría el turno de hacer lo mismo con ellos. Si alguien se atrevía a matar a sus discípulos, incurriría en la ira más feroz del abismo y no podría salir vivo de Godalps. Sin embargo, dijeron que mientras Li Qiye confesara, todo se acabaría. Esto era una gran concesión, una muestra de su magnanimidad. Bueno, eso es porque deberías mirar quién es. Un experto de la generación anterior dijo insípidamente. Puedes intentar hacer lo que hizo Li Qiye. Por no hablar de matar a sus discípulos, solo con ofenderles acabaría matando a toda tu familia. El ímpetu de Feroz es imparable ya que puede masacrar a cualquiera en su camino. Es comprensible que el abismo elija comprometerse. Cualquier persona conocedora entendía que la fama de Li Qiye estaba actualmente al mismo nivel que la de Men Zentian. Las acciones del abismo, en este caso, tenían sentido. Li Qiye simplemente sonrió y respondió casualmente. Simplemente ven a atacarme, no hay necesidad de esta confesión. Ya he mostrado mi misericordia al no destruir tu abismo. Todos ustedes deberían irse a la cama con una sonrisa radiante por ser tan afortunados, y sin embargo están aquí pidiendo que me entregue. ¿Acaso sus cerebros han dejado de funcionar? Esta réplica realmente hizo que los demás quisieran vomitar sangre. Todos los presentes estaban completamente atados a la lengua. Todos sentían que después de haber matado a tantos discípulos, el hecho de disculparse para acabar con las cosas seguiría siendo una historia bastante impresionante para Li Qiye. Cualquier otro ya se habría disculpado. Sin embargo, él afirmaba que el que estaba mostrando misericordia era él y no el abismo espiritual. Él era el que estaba salvando a la secta de una destrucción segura debido a su bondad.
¿Quién podría soportar esto? Li Yuxuan estaba lívido. Hoy fue muy humillante para él y su secta. Solo querían que Li Qiye entregara al asesino y confesara sus crímenes de matar a sus discípulos y lisiar a un anciano. Esto ya era suficientemente vergonzoso. Las cosas eran un poco diferentes esta vez. Su secta no deseaba arruinar su gran plan por asuntos triviales, así que tenían que hacer estas concesiones. Sin embargo, todavía necesitaban que mostrara algo de buena voluntad para aliviar el golpe a su prestigio. ¿Quién habría pensado que Li Qiye simplemente no les daría ninguna cara y los trataría con total desprecio? Yuxuan no pudo contenerse más y gritó. Hoy, quieras o no, debes disculparte con nuestros discípulos caídos o juramos que nunca dejaremos pasar esto. Capítulo 1445. Formación de Pixiu. Mucha gente tembló después de escuchar a Wang Yuxuan. Un juramento de enemistad con el abismo espiritual no era una broma, ya que esta era una secta que se mantendría fiel a su palabra. Uno no debería ni soñar con salir vivo de Godal después de recibir esta declaración. ¿Es así? Bien, lo tengo. Si no hay nada más, lárgate. Por supuesto, ven si quieres luchar. Tengo otras cosas que hacer después de matarlos a todos. Li Qiye habló de forma despreocupada. La gente sonrió sin poder evitarlo después de escuchar esto. En este momento, parecía que Li Qiye consideraba al grupo del abismo como unos nadies. Era como si pudiera matarlos a su antojo. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionarlo. Comprendieron que su fuerza no era una simple jactancia, sino que realmente tenía la capacidad de hacerlo. No era solo Yuxuan, todos los discípulos del abismo miraron a Li Qiye con furia en sus ojos debido a esta flagrante humillación. Uno de ellos no pudo evitar gritar. Primer hermano, nuestro abismo debe matarlo a toda costa. Esto no era algo que su secta pudiera dejar pasar. Otro se sumó en voz alta. Sí, primer hermano, juramos luchar hasta la muerte, esto es una disputa de sangre irreconciliable. Normalmente eran ellos los imperiosos. ¿Desde cuando le tocaba a otro cagar y mear sobre sus cabezas de esta manera? Yuxuan respiró hondo mientras sus ojos brillaban con un destello frío. Li Qiye, sé que eres muy poderoso, pero si sigues negándote a disculparte, será una lucha hasta que uno de nosotros muera. Nuestro abismo no lo dejará pasar. Li Qiye le miró de reojo y respondió. ¿Solo con tu grupo? Vengan juntos, no será hasta que uno de nosotros muera, todos ustedes estarán muertos con seguridad. Ya es hora de morir. Semejante desprecio dejó furiosos a todos los discípulos presentes. Gritaron. Primer hermano, matémoslo. Si el abismo se tomaba esto a pecho, no necesitarían mostrar su cara nunca más. Nadie en Godal los pondría en su punto de mira de nuevo. Yuxuan gritó. Bien. Li, hoy nos gustaría ver tus increíbles técnicas. Sostenía una lanza en sus manos. Era demasiado tarde para deliberar. El abismo no se tragaría esta ira. Desafortunadamente, no tengo un método que mostrar sin mataros a todos. Les doy a todos un último cambio, váyanse o los masacraré a todos. La gente pudo sentir un frío cosquilleo recorriendo sus espinas dorsales después de escuchar esto. No tuvieron más remedio que respirar profundamente. Todos podían oler el hedor de la sangre en el aire. El historial de batallas de Feroz era demasiado sangriento. Masacró a 1 billón de peces llenos, destruyó Wyvern y la aldea Tiburón de Sangre, y finalmente el Valle Real. Cada vez que Feroz declaraba su intención de matar, todo el mundo comprendía que no estaba bromeando, que realmente mataría a todos. Yuxuan temblaba de rabia después de ser visto como una hormiga por Li Qiye. Su valle debería ser el que tuviera esa mentalidad, no él. Esto era más que humillante. Bien, Li Qiye, eres lo suficientemente fuerte. Hoy, nuestros discípulos no pararán hasta que uno de nosotros muera. Yuxuan gritó. Nuestro abismo y tú no compartirán el mismo cielo. Sí, hasta la muerte. Los discípulos gritaron al unísono. Utilizaremos nuestra sangre para mantener el prestigio divino del abismo espiritual. Los discípulos no tenían más remedio que luchar. Si mostraban miedo, los de su secta no podrían volver a levantar la cabeza frente a Li Qiye. Un valor encomiable. Li Qiye sonrió. Estoy muy conmovido por tal sangre caliente. Desgraciadamente, no es prudente oponerse a mí. Sin embargo, ya que todos desean morir, los ayudaré. Vengan juntos, les daré la oportunidad de atacar para que no mueran completamente indignados. Ordenó Yuxuan. Activen la formación. No necesitaba malgastar más palabras, ya que el abismo y Li Qiye habían roto por completo todas las pretensiones. No había más margen de maniobra, sería una lucha a muerte. Con él a la cabeza, formaron una gran formación con una intención asesina que se elevó al cielo.
Esta escalofriante aura se extendió por todo el mundo con un toque sanguinario. Muchos contuvieron la respiración mientras observaban esta escena. Alguien susurró en voz baja con falta de confianza. ¿Tiene el grupo de Wang Yuxuan alguna posibilidad? Me temo que no. Feroz es demasiado monstruoso. Lo más sabio cuando te encuentras con alguien como él es huir en lugar de oponerte a él, a menos que la muerte esté en tu mente. Un experto que había visto a Li Qiye en acción antes sacudió la cabeza. Por desgracia, el abismo no puede dejar pasar esto, así que Yuxuan no puede escapar de la muerte. Tampoco se les puede culpar debido a su posición como gobernantes de Godalps. Un parangón que sabía que Li Qiye había masacrado a los monarcas dioses antes comentó emocionado. Si Li Qiye puede ser suprimido, Yuxuan tendrá al menos una oportunidad de escapar. Si no, no hay mucho más que pueda pasar. Butz. El grupo activó sus reflejos divinos. Brilló con fuerza y apareció como un gran árbol que borraba el sol. Roar. Una gigantesca bestia divina salió corriendo de este espejo. Un aura bestial envolvió el mundo con su llegada. Después de ver a la bestia, alguien exclamó con horror. Un Pixiu. El reflejo divino del abismo espiritual, recuerda, los empíreos del sueño son los que pueden llevar estos reflejos a su máximo potencial. Incluso pueden derivar una bestia divina de ella. Tal logro es realmente sorprendente. Un demonio marino habló con un tinte de envidia. Los reflejos divinos eran exclusivos de los espíritus encantadores. Les otorgaban una gran ventaja sobre las demás razas. La razón por la que produjeron tantos usuarios de físico inmortal de gran finalización y leyes de físico también se debió a sus reflejos divinos. En espíritu celestial, los abisales y los empíreos eran considerados los linajes más dotados para utilizar sus reflejos. Algunos incluso creían que eran capaces de utilizar estos reflejos a su máximo potencial. ¡Bang! Un Pixiu salió tras otro para formar la formación. El resto de los discípulos desaparecieron, dejando solo bestias gigantescas para enfrentarse a Li Qiye. Esta era la formación Pixiu de Wang Yuxuan. Se basaba en sus reflejos para convertirse en leyes Pixiu. Utilizarían el poder de estas bestias divinas legendarias para matar a sus enemigos. Estos monstruos exudaban un aura aterradora, especialmente el de Wang Yuxuan. Era aún más grande y tenía el cuerpo de una montaña. Un pisotón suyo podía hacer papilla a cualquier enemigo. Formación Pixiu, muy ilustre. Un experto comentó. He oído que Wang Yuxuan utilizó esta formación para atrapar al monarca Yang Extremo en aquel entonces. El monarca no pudo escapar ni siquiera después de pasar 3 días. Es una pena que este grupo se haya encontrado con la persona equivocada. No hay forma de que esta formación pueda atraparlo. Roar. Todos los Pixius de la formación rugieron al mismo tiempo. Sus gritos hicieron eco en todo el mundo. Solo esto fue suficiente para asustar a todos sus enemigos. Rumble. A continuación, la tierra tembló con fuertes explosiones mientras las bestias avanzaban. Su gran número y tamaño hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Incluso el cultivador más poderoso sería despedazado. De hecho, los paragones ordinarios se horrorizarían al enfrentarse a este tipo de formación. Incluso podría enfrentarse a los monarcas dioses. Li Qiye simplemente sonrió y extendió lentamente su mano derecha ante la horda de Pixius que se acercaba. ¡Bum! Su puño derecho entró en combustión espontánea. Con una serie de explosiones, empezó a temblar como si no pudiera controlar su propio puño. ¡Bum! En una fracción de segundo, este puño se quemó hasta el límite y explotó. Esta explosión fue muy poderosa, como un sol que utilizó todo su fuego solar refinado. Todo el poder de su interior estalló de inmediato. Una explosión tan violenta tenía un poder inimaginable. Un terrorífico fuego solar refinado se precipitó como una gran inundación hacia la formación Pixiu. Esta tormenta de fuego ahogó inmediatamente a las bestias, haciéndolas desaparecer en un instante. Wosh, wosh. La tormenta solar finalmente regresó a su mano derecha junto con todo su poder. En ese momento, todo fue aniquilado, ni siquiera quedaron cenizas. Wang Yuxuan y varios cientos de discípulos del abismo desaparecieron por completo.